¿Cuál es el objetivo del ajedrez? Exacto, dar jaque mate al rey de nuestro rival. ¿Y cuál es la mejor manera de aumentar nuestras posibilidades de dar este jaque mate? Pues aprendiendo algo muy pero que muy importante, los patrones de mate. Verás, un patrón de mate es una colocación específica de ciertas piezas, tanto tuyas como de tu rival, que cuando las ves de forma instintiva, tu cerebro dice inmediatamente ¡ajá! Esta posición de piezas la conozco y conduce al jaque mate. Es por eso que lo que te traigo hoy te va a ser muy pero que muy útil. Y es que, cuanto más patrones de mate conozcas, más fácil va a ser que durante una partida reconozcas cierta colocación de piezas y que acabes dando jaque mate y ganando la partida. ¿Quieres conocer esta magia de la que te estoy hablando? Pues vayamos ya directamente al primer patrón de mate y así entiendes a lo que me refiero. Empecemos con el mate de Pillsbury. Mira, en esta posición que juegan las blancas, si conoces el patrón de mate de Pillsbury, vas a ser capaz inmediatamente, en un simple golpe de vista, de ver la solución y darte cuenta que las blancas pueden dar un rápido jaque mate. Pero, si nunca has visto este patrón de mate, puede que en esta posición no tengas claro exactamente qué tienes que jugar. Probablemente veas que el rey de tu rival está débil, que tienes un alfil por aquí presionando el enroque, otro alfil en D3 que quizá también podría atacar, pero también te das cuenta que tu rey está igual de débil o quizás más. Las negras tienen la dama en G2, que te está atacando la torre, se está coordinando con la torre para darte mate en F2, y más que estar pensando en ser tú el que dé jaque mate, estás pensando en cómo podrías defenderte de las amenazas de tu rival. En cambio, si cambiamos a una posición más sencilla, con la que te voy a enseñar rápidamente el mate de Pillsbury, te voy a demostrar cómo, una vez lo entiendas, vamos a volver a la otra posición e inmediatamente vas a ver cómo podrías dar jaque mate. Fíjate, la idea se basa en coordinar la torre y el alfil para dar un mate a un rey que tenga el enroque abierto y podamos atacar por esta columna. La idea es tan sencilla como utilizar el alfil para quitarle las casillas de escapatoria al rey y poder dar jaque mate con la torre. Sería simplemente hacer torre G4 jaque, rey H8, alfil G7 jaque, rey G8, y ahora en vez de retirarnos a H6, nos retiramos a F6, capturando el peón y quitándole la escapatoria de la casilla de H8 al rey de nuestro rival, y de esta manera dando un jaque mate a la descubierta con nuestra torre de G4. Sencillo, ¿verdad? Pues ahora volvamos a la posición anterior. Veamos, ¿encuentras alguna similitud? ¿Identificas el patrón de mate que acabamos de ver? Si es así, te habrás dado cuenta que en esta posición tenemos la torre y el alfil listos para aprovechar la debilidad en la columna G, es decir, listos para hacer esta maniobra que acabamos de ver con torre G1, alfil G7 y alfil F6. El problema es que aquí las negras nos están impidiendo hacer esta maniobra con su dama de G2. Por tanto, al conocer este patrón de mate, que no tenemos ni que calcular porque ya sabemos que esta situación conduce a una victoria para nosotros, simplemente nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es desviar la dama de la columna G. Y por tanto, se nos puede ocurrir prácticamente de forma inmediata la jugada dama por F3, ganando la torre, y ahora las negras están obligadas a capturar la dama, ya que si no lo hacen, la dama, de hecho, no se va a poder ir a ninguna casilla y también van a perder la dama, y si no, en el peor de los casos, están perdiendo una torre limpia. Por tanto, están obligadas a capturar. Y ahora podemos hacer torre G1 jaque y una vez las negras se tapen, por ejemplo, dama G4, simplemente torre por G4 y ya sabemos que esto va a ser mate, rey H8, alfil G7, rey G8 y alfil F6, jaque mate. Y esta es la magia que te decía, que cómo conocer los patrones de mate nos puede llevar a resolver posiciones muchísimo más complejas de una manera prácticamente inmediata y encima acabar ganando la partida. Así que durante este vídeo lo que voy a hacer es enseñarte los patrones de mate más importantes que debes de conocer y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero te voy a poner la posición sencilla del patrón para que lo aprendas y después te voy a poner una posición de una partida para que veas cómo sería aplicarlo en una partida real. Si quieres, en ese momento puedes ir aprovechando para ir parando el vídeo y pensar tú cómo aplicarías ese patrón y así asegurarte que lo aprendes rápidamente. Ah, y por cierto, al final del vídeo te voy a dar una serie de consejos estratégicos para que puedas mejorar tu juego, obtener mejores posiciones y poder aplicar más fácilmente todos estos patrones de mate que te voy a enseñar. Así que vayamos ya con los siguientes, porque el vídeo de hoy viene cargadito. Sigamos. El siguiente patrón de mate es el mate de Logi. Se suele dar cuando el jugador que se enroca lo hace fianchetándose, es decir, situando los peones de esta manera y conseguimos llevar un peón a la casilla F6. De manera que podemos controlar la casilla de G7 para en un futuro poder traer la dama hacia esta casilla y dar jaque mate. Sencillo también, ¿no? Pues veamos ahora un ejemplo práctico de una posición que se podría dar en una partida. Estamos jugando con blancas y no solo tenemos muchísimo ataque contra el enroque de nuestro rival, fíjate, tenemos aquí las dos torres coordinadas, la dama lista para atacar y lo más importante, tenemos un peón en F6 que es lo que nos tiene que dar la señal de alarma para identificar este patrón, ya que rápidamente nos recuerda que, dado que las negras tienen el enroque fianchetado,
podemos llegar a dar un mate en G7. Recuerda, si quieres, puedes parar el vídeo antes de que te diga la solución y pensar por ti mismo cómo jugarías. Listo, ¿encontraste la continuación ganadora? Estoy seguro que sí. Y aquí vistes cómo las blancas pueden aplicar el patrón de mate de Logi para imponerse. Y es que pueden jugar con la jugada torre por H7, forzando a que las negras jueguen dama por H7 y tras torre por y rey por, simplemente dama H6 jaque, rey G8 y dama G7. Una manera muy efectiva de acabar esta presión de ataque con un jaque mate. El mate de Boden se trata de uno de los patrones de mate más bonitos que existen en el ajedrez y que se suele dar cuando nuestro rival se enroca largo y nos permite aprovechar la fuerza de la pareja de alfiles y dar un bonito mate. La idea es atacar de una manera que estos dos alfiles se complementen de tal forma que mientras uno da el jaque, el otro le está quitando las casillas a las que se puede mover. Y quizás viéndolo de esta manera te parece un poquito abstracto, pero vamos a ver ahora cómo sería su aplicación en una partida real y vas a ver cómo de efectivo y bonito puede llegar a ser. Y fíjate, aunque parezca imposible, en esta posición el blanco puede aplicar el mate de Boden de una manera muy sencilla. ¿Lo encontraste? ¿Viste cómo hacerlo? Exacto. Aquí las blancas pueden rematar la partida jugando el espectacular sacrificio de dama, dama por C6 jaque. La única jugada que tienen las negras es peón por dama, ya que el rey no se puede mover, y ahora alfil A6 jaque mate. Estamos coordinando los dos alfiles para quitarle las casillas a las que el rey puede moverse y dar un bonito jaque mate. Vamos ahora con el mate del gancho. En este caso se trata de coordinar el caballo y la torre, normalmente apoyados por un peón, para dar un mate que recibe este nombre en honor a la forma que dibujan las piezas cuando se ejecuta. Y es que si aquí hacemos la jugada torre F8, realizando este patrón de mate, si nos fijamos, la forma que realizan el caballo y la torre recuerda a la que podría ser la de un gancho, y de ahí el nombre. Una buena regla mnemotécnica para recordar este patrón de mate. La idea es coordinar peón, caballo y torre de una forma en la que consiguen quitarle todas las casillas de escape al rey del oponente, exceptuando una, en este caso la casilla de G7, que normalmente suele estar ocupada por una pieza de nuestro rival. Veamos cómo aplicar de una manera muy bonita este patrón en una partida. Fíjate en esta posición. ¿Encuentras cómo aplicar el patrón de mate? Exacto. Muy bien. Aquí las blancas pueden jugar la espectacular jugada dama por F8, sacrificando la dama, y ahora tras rey por F8, única jugada, traer la torre a D8 y dar el mate del gancho en la siguiente jugada. Tanto si el rey se viene por E7, donde jugaremos torre 8, dando este mate que acabamos de decir, como si tras torre D8 se viene a G7 y entonces jugamos torre G8 y le estamos dando el mismo mate, pero en esta casilla. Este es uno de los patrones de mate que más frecuentemente ocurren, así que es muy importante que lo añadas a tu arsenal de ataque. Vayamos ahora con el siguiente patrón, el mate árabe. También se trata de coordinar el caballo y la torre para ganar la partida, pero en este caso utilizamos el borde del tablero para ayudarnos, es decir, aprovechamos que el rey está en una esquina del tablero y por tanto tiene menos casillas a la que moverse para jugar el jaque con la torre y que el rey no tenga a ninguna casilla en la que escaparse y por tanto sea jaque mate. Y la verdad, este mate también es muy común y se da en muchísimas, pero muchísimas partidas, como por ejemplo en esta que estamos viendo por pantalla. ¿Eres capaz de encontrar la combinación ganadora y ver cómo aplicarlo? Es aquí, las blancas pueden jugar una vez más otro espectacular sacrificio de dama y hacer la jugada dama por H7 jaque, forzando la jugada torre por H7 y ahora jugando torre G8 jaque mate. Fíjate que en este caso, en vez de dar el mate por H7, lo damos por G8, pero la figura es exactamente la misma. Estamos utilizando el caballo y la torre para dar un jaque mate al rey que está en una esquina y no tiene a dónde moverse. El siguiente patrón es el mate de Anastasia. Y aquí también vamos a coordinar torre y caballo para dar mate. Y es que en este caso lo que vamos a aprovechar es la situación del rey en el borde del tablero de una manera algo diferente, ya que el mate de Anastasia se puede aplicar cuando podemos quitarle las casillas de huida al rey con el caballo y podemos traer la torre a dar un jaque por esta columna de manera que el rey no tiene ninguna casilla por la que escaparse. La verdad es que este patrón de mate suele dar unas combinaciones muy pero que muy bonitas, como la que existe en la posición que estamos viendo ahora mismo, en la cual juegan las blancas y pueden dar mate en muy pocas jugadas. ¿Encuentras cómo? Exacto. Existe una manera muy bonita de aplicar este patrón de mate. Es que aquí las blancas pueden hacer la jugada caballo 7 jaque, forzando a rey H8, y ahora el sacrificio de dama, dama por H7, rey por, fíjate que con el caballo le estamos quitando las casillas de escape que tendría el rey y por tanto podemos traer la torre a la columna H para dar jaque mate. El siguiente patrón de mate es el mate de Damiano y se da cuando, con un peón, somos capaces tanto de quitar la casilla de escape del rey como de apoyar la entrada de la dama para dar jaque mate. También es un tema que se repite en muchas partidas y que a veces no es tan sencillo de ver, como por ejemplo en esta posición.
donde nos tiene que saltar la alarma al ver que tenemos un peón precisamente quitándole la única casilla de escape que tendría el rey, y podemos quizá soñar con algún día traer la dama hasta h7. Y de hecho es algo que podemos hacer prácticamente de forma inmediata. ¿Se te ocurre cómo? ¿Encuentras el bonito remate? Exacto. Y las blancas pueden ganar de una forma muy directa con la bonita secuencia torre h1 jaque, rey g8 y torre h8 jaque. La idea es ir sacrificando las torres, torre h1 otra vez, rey g8, torre h8 jaque y rey por, hasta que podamos traer la dama finalmente y una vez el rey se vaya, dar el jaque mate en h7. Como ves, conocer todos estos patrones te permite tener un arsenal de ideas durante la partida que te va a ayudar muchísimo a la hora de atacar y rematar. Vamos ahora con el mate del Greco, que como vas a ver es muy similar al mate de Damiano. La idea es, una vez más, dar mate por la columna del rey, ya sea con la torre o con la dama, pero en este caso, en vez de utilizar un peón para quitar el escape, lo que hacemos es utilizar el alfil para evitar que el rey pueda huir. De manera que lo único que tenemos que hacer es atacar al rey por esta columna y ganar la partida. Un ejemplo muy típico de la aplicación de este mate en una partida podría ser la de esta posición, donde fíjate que una vez más tenemos el rey en la esquina del tablero y le estamos quitando su única casilla de escape con nuestro alfil. De manera que ya nos tiene que empezar a hacer sospechar que aquí quizá podamos dar el mate del Greco. ¿Se te ocurre cómo hacerlo? Exacto. En esta posición, las blancas pueden dar el mate del Greco abriendo la posición con la jugada torre por h7 jaque. La única jugada rey por h7 y tras dama h5 estamos dando jaque mate, ya que el rey no puede huir porque con el alfil le estamos quitando la casilla de escape. El siguiente patrón de mate es el mate de la coz, y es un mate muy, pero que muy bonito, y que aparece cuando el rey está en una esquina del tablero totalmente rodeado por sus propias piezas, de manera que si conseguimos darle un jaque con el caballo, va a ser jaque mate. Quizás a simple vista te pueda parecer difícil de aplicar, ya que el rey no suele estar en una esquina del tablero rodeado por sus propias piezas, pero el truco de este mate es forzarle a que esté rodeado de sus propias piezas, normalmente con la entrega de una de las nuestras. Fíjate cómo podemos aplicarlo en esta posición. ¿Se te ocurre alguna manera de forzar al rey a que esté en la esquina rodeado de sus propias piezas? Recuerda una vez más que si quieres puedes parar el vídeo e intentar encontrar la solución por ti mismo. ¿Listo? ¿Encontraste cómo forzar al rey a que esté encerrado? Exacto, con la secuencia dama por f7 jaque, rey h8 y ahora el bonito sacrificio dama g8 y tras torre por g8 ya tenemos el rey encerrado en la esquina y podemos jugar caballo f7 jaque mate. Vamos ahora con el mate de la ópera. Se trata de un patrón de mate en el que coordinan la torre y el alfil para dar jaque mate por la octava fila. La idea es que el alfil apoye el jaque de la torre y además cubra la casilla de escape del rey. ¿Y cómo podemos aplicar este patrón de mate en nuestras partidas? Pues normalmente de una manera espectacular. Mira, mientras buscas cómo aplicar este patrón en esta posición, te voy a explicar rápidamente por qué se llama el mate de la ópera. Y es que este patrón de mate se dio a conocer en una partida jugada entre Paul Morphy, que jugaba con blancas, contra el duque de Brunswick y el conde d'Issoire, que jugaban con negras. Y es que esta partida se jugó en el entreacto de la obra El Barbero de Sevilla en la Ópera de París en el año 1858, y a la que llegaron a esta posición, en la que Paul Morphy se impuso utilizando este patrón de mate en tan solo 2 jugadas. Y estoy seguro que la secuencia ya la has encontrado mientras te explicaba la historia. Y es que aquí Paul Morphy hizo la espectacular jugada dama b8 jaque, forzando a caballo por b8, y ahora vemos el poder de cómo coordinan la torre y el alfil que permiten a las blancas jugar torre de 8 y dar jaque mate. Y vamos ahora con el mate de Reti. Como vas a ver, es muy similar al mate de la ópera en el sentido de que coordina tanto el alfil como la torre para dar el jaque mate, pero en este caso el mate se da con el alfil y no con la torre. La idea es coordinar ambas piezas de una manera que la torre pueda apoyar al alfil en su ataque y además esté atacando las otras casillas a las que el rey se puede mover. ¿Y cómo podemos aplicar este bonito patrón de mate en nuestras partidas? Normalmente, al igual que con el mate de la ópera, realizando un bonito sacrificio. Así que, mientras buscas cómo efectuar este mate en esta posición, te voy a explicar por qué se llama el mate de Reti. Y es que este patrón de mate se dio a conocer precisamente en una partida jugada entre Richard Reti y Savielly Tartakover en el año 1910 en la ciudad de Viena. Por cierto, 2 de los jugadores más fuertes del mundo en ese momento. Y en la que Richard Reti, que jugaba con blancas, consiguió dar mate en tan solo 11 jugadas, 3 más desde esta posición. ¿Encontraste cómo? Estoy seguro que mientras te explicaba la historia ya has pensado cómo remató Richard Reti en esta posición. Y es que aquí las blancas pueden realizar la jugada dama de 8 jaque, sacrificando la dama
y ahora tras rey por D8, alfil G5, jaque doble con el alfil y con la torre, por tanto, forzando al rey a moverse, única casilla, rey C7, y ahora ya podemos traer el alfil a D8 y dar este bonito jaque mate. Veamos ahora el siguiente patrón de mate, el mate del pasillo. Se trata de uno de los patrones más comunes y que más veces se pasan por alto durante una partida. Y es que este patrón busca aprovechar la situación del rey una vez se enroca y tiene aún los peones en séptima fila y por tanto, si conseguimos darle un jaque por octava, va a ser mate. Es decir, por ejemplo, en esta posición, si podemos hacer la jugada torre de 8, estaríamos dando jaque mate. Así que veamos cómo aplicarlo en una partida. Recuerda, si quieres, puedes parar el vídeo e intentar encontrar cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Encontraste cómo las blancas pueden aplicar el mate del pasillo en esta posición? Exacto, con la jugada dama F7 jaque, forzando a rey H8, y ahora podemos jugar dama F8, sacrificando a la dama con idea de recapturar con la torre y dar el mate del pasillo. Y fíjate que ahora el rey no tiene a dónde moverse. Veamos el mate de Andersen. Este mate, al igual que el mate del pasillo, busca explotar la debilidad de la octava fila, pero en este caso lo hace dando un mate desde la esquina del tablero. Y es que este patrón aparece cuando podemos controlar precisamente esta casilla, ya sea con un peón o con un alfil, ya que si conseguimos coordinarlo con una torre o con una dama en esa casilla, sería jaque mate. Por ejemplo, en esta posición podemos aplicar el patrón con la bonita jugada alfil por H7, rey por H7, única jugada, y ahora simplemente traemos la torre H4 jaque, rey G8 y torre H8 mate. Bonito y muy práctico. Veamos una posición de una partida para ver cómo podemos aplicarlo. En este caso no tenemos un peón controlando la casilla H8, pero sí que tenemos un alfil en H6 que la está controlando. Y esto, una vez más, ya nos tiene que hacer saltar las alarmas y darnos cuenta que quizá hay alguna manera de dar mate en esta casilla. ¿Se te ocurre cómo? Exacto, con la jugada alfil por H7. De manera que tras rey por H7, única jugada, podemos jugar dama H5 jaque, rey G8 y dama H8 jaque mate. El siguiente es el mate de las charreteras. Un mate que sucede cuando el rey está bloqueado por ambos bandos por sus propias piezas, de manera que si podemos traer la dama a dar un jaque por delante, le vamos a conseguir quitar todas las casillas y por tanto dar jaque mate. Puede parecer un mate muy evidente, pero la verdad es que se suele pasar por alto muchísimas veces, en especial cuando esta construcción se da en vertical, como sucedió en esta reciente partida entre dos fortísimos grandes maestros, en la que, tras la jugada dama F5 jaque, las negras se defendieron con torre F6, permitiendo al jugador de blancas, un tal Magnus Carlsen, no sé si te sonará, dar el mate de las charreteras con la jugada dama D7, ya que ahora con la dama estamos controlando las casillas de escape del rey, no se puede mover porque tiene sus propias piezas y tampoco puede huir porque con la torre de G3 estamos controlando esta columna. Así que importantísimo mate que tenemos que conocer. Y veamos ahora cuál es la manera más típica en la que suele suceder durante las partidas, que es mediante una pequeña combinación táctica, como es el caso de esta posición. ¿Encuentras cómo podemos conseguirlo? Exacto. Y las blancas pueden dar este bonito patrón de mate sacrificando la torre con la jugada torre por E6. De manera que tras D por E6 jugamos dama por y estamos dando este mate. El siguiente es el mate de la cola de la golondrina, que es muy similar al de las charreteras, pero con la diferencia de que en este caso las piezas que están bloqueando al rey están en su diagonal, es decir, en vez de estar en el costado, las tenemos en la diagonal, de manera que si podemos situar la dama justo delante del rey, le vamos a dar jaque mate. Fíjate que este patrón de mate recibe este nombre, ya que cuando lo damos, la posición que aparece en el tablero se asemeja a una cola de golondrina. Y por cierto, este es un mate que también se pasa por alto muchísimas, pero muchísimas veces, especialmente, una vez más, cuando se da en vertical. Fíjate en esta partida entre dos grandes maestros, en la que las blancas continuaron con la jugada torre F5, con idea de amenazar a la dama y apoyar el avance de su peón, pero permitiendo al jugador de negras, tal Bobby Fischer, no sé si te sonará, dar el mate de la cola de la golondrina con la jugada dama D4. Fíjate como ahora el rey no puede huir, ya que tiene la torre y el peón bloqueando su escape. Otro patrón de mate importantísimo que se da hasta en el más alto nivel. El siguiente patrón de mate es el mate encajado. Y también es un patrón de mate donde vamos a aprovechar que el rey está literalmente encajado entre sus piezas, nos permite que si damos un jaque con la dama en la primera casilla de la diagonal hacia el rey, sea siempre jaque mate. ¿Y cómo podemos aplicar este patrón en nuestras partidas? Pues mira, muy fácil. Normalmente utilizando la técnica de ataque de la extracción, tal y como podemos hacer en esta posición. Esta técnica de ataque se basa normalmente en sacrificar material o dar una serie de jaques
que nos permitan sacar el rey hacia el centro del tablero y de esta manera sea más fácil darle mate. ¿Se te ocurre cómo sacrificar material o dar una serie de jaques en esta posición para poder extraer el rey y dar el mate encajado? Exacto, con la jugada G6. Forzamos al rey a capturar el peón y ahora podemos hacer dama F5 dando jaque en la primera casilla de la diagonal y vemos como el rey, que está encajado por sus propios peones, no tiene a dónde moverse y por tanto es jaque mate. Vamos ahora con el mate de Max Lang. En este caso se trata de combinar la dama y el alfil para dar un mate de una manera muy directa. Y la idea es aprovechar que el rey de nuestro rival no se puede escapar por su propia columna, ya que tiene otra pieza que lo impide, normalmente suele ser un peón, para coordinar la dama y el alfil de una manera que el alfil pueda tanto cubrir la casilla de escape del rey como apoyar el mate de la dama. Y, aunque pueda parecer algo obvio, normalmente este patrón de mate se da de una manera que el rival no suele darse cuenta que lo estamos amenazando. Fíjate esta posición. Aquí, que juegan las negras, disponen de la posibilidad de efectuar este patrón de mate, pero la verdad es que no parece algo tan obvio. Así que, si quieres, recuerda, puedes parar el vídeo e intentar encontrar cómo aplicarlo y así acabar de interiorizar este concepto. ¿Lo encontraste? ¿Viste cómo las negras pueden dar este patrón de mate? Exacto. Empezando con la jugada dama H4. La idea es forzar al blanco a jugar dama H3, ya que no puede mover el rey porque el alfil está quitando su casilla de escape. Y ahora que le hemos forzado a hacer dama H3, le estamos quitando la casilla de escape. Y por tanto podemos efectuar la siguiente maniobra, que empieza con dama E1 jaque y tras rey H2 damos una serie de jaques con el alfil para situarlo de una manera que pueda quitarle la casilla de escape al rey de las blancas. Es decir, continuamos con alfil G1 jaque, rey H1 y ahora alfil F2 jaque a la descubierta y ya le estamos quitando la casilla de escape, rey H2 y dama G1 jaque mate. Vamos ahora con una serie de mates que para mi gusto son absolutamente espectaculares. Vamos a empezar con el mate de las piezas menores. Este patrón se suele dar cuando podemos coordinar el alfil y el caballo para dar jaque mate. Normalmente suele suceder cuando el rey de nuestro rival está enrocado con esta estructura de peones, es decir, que se fianchetado, ya que si conseguimos tener el alfil que controla esta diagonal, vamos a poder coordinarlo con el caballo de esta manera para dar un bonito jaque mate, ya que el rey no tiene ninguna casilla a la que moverse. Normalmente, este patrón se suele aplicar de una manera espectacular en las partidas. Fíjate en esta posición, y es que si nos paramos a evaluar la posición, nos damos cuenta que las negras están fianchetadas, que somos nosotros los que tenemos el alfil que domina esta diagonal, y por tanto nos tienen que empezar ya a sonar las alarmas en la cabeza para darnos cuenta que podemos aplicar este patrón de mate. ¿Se te ocurre cómo? Exacto, con un bonito sacrificio de dama. Y es que aquí las blancas pueden hacer uso de este patrón y ganar con la jugada dama H8. Espectacular sacrificio de dama que fuerza a las negras a capturar y ahora podemos jugar con caballo por F7, jaque doble con el caballo y con el alfil, por tanto, una vez más, forzando a que el rey se tenga que mover y una vez se mueva, damos este bonito jaque mate con el caballo por H6. Y si este mate te ha parecido bonito, ojito con el que te voy a enseñar ahora, el mate de Blackburn. Este patrón de mate también incluye una combinación de varias piezas menores. En este caso, se trata de combinar la pareja de alfiles con el caballo para dar el mate, pero que a diferencia del anterior, ahora vamos a dar el mate no con el caballo, sino con el alfil, de manera que vamos a situar las piezas con el caballo apoyando la entrada del alfil, quitando una de las casillas de escape al rey de nuestro rival y con el otro alfil acabando de quitarle cualquier opción de escape. Y es cierto, quizá pueda parecer un poquito difícil de aplicar en una partida, pero la verdad es que cuando conseguimos atacar con nuestras piezas al enroque de nuestro rival, este va a empezar a hacer jugadas defensivas y se va a debilitar de una manera que si conseguimos coordinar las piezas de esta forma, vamos a poder dar este mate, tal y como sucedió en esta posición. Y es que aquí las blancas llevan toda la partida atacando al rey con todas sus piezas. Tienen el alfil controlando la diagonal, tienen el otro alfil atacando el enroque, han traído los caballos al ataque e incluso tienen la dama lista para entrar a atacar. Así que con todas estas señales está claro que tenemos que conseguir dar el mate de Blackburn. ¿Se te ocurre cómo? Recuerda, si quieres, puedes pausar el vídeo e intentar encontrar cómo conseguirlo. ¿Lo hiciste? ¿Viste el espectacular remate que hicieron aquí las blancas? Exacto. Y las blancas pueden imponerse con la jugada dama por H5, sacrificando a la dama y aprovechando la actividad de sus piezas para dar un bonito mate. Es que aquí las negras están absolutamente perdidas, ya que se está amenazando dama por H7 mate y no pueden hacer nada para evitarlo, ya que no pueden traer ninguna pieza
a defender este caballo. Por tanto, hagan lo que hagan, van a recibir mate. Por ejemplo, si capturan la dama, simplemente alfil por h7 y ya estamos dando nuestro patrón de mate. Si, por el contrario, intentan escaparse con la torre, es decir, hacer un poco de hueco para que dama por h7 no sea mate, solo van a conseguir alargar una jugada más al sufrimiento, ya que tras rey f8, dama por f7 sería mate. Y si intentan defenderse escapándose con el caballo, es decir, por ejemplo, haciendo la jugada caballo por g5, simplemente dama h8 y estamos dando mate, y si intentan escaparse sacrificando el caballo, por ejemplo, con caballo f6, simplemente vamos a jugar alfil por f6, amenazando dama h8, mate imparable, por tanto, la única jugada, peón por dama, y otra vez alfil h7, y estamos dando nuestro famoso patrón de mate. Y ahora veamos el mate de legal. Un mate que se da en muchas ocasiones, ya que también es una importantísima trampa de apertura que debes de conocer. Así que muy atento. Este patrón se suele dar tras las jugadas e4, e5, caballo f3, caballo c6 y alfil c4, planteando una apertura italiana. Y cuando las negras responden con la jugada d6, tras caballo c3, alfil g4, podemos hacer la jugada h3, aprovechando que si ahora las negras juegan alfil h5, podemos dar este bonito mate sacrificando a la dama. Es que aquí podemos hacer la jugada caballo por e5 y cuando las negras nos capturen la dama, podemos continuar con alfil por f7 jaque, única jugada en rey e7, y ahora traemos el otro caballo para dar un bonito jaque mate con nuestras tres piezas menores. Como ves, no solo un espectacular patrón de mate, sino también una importantísima trampa de apertura que tienes que conocer. Y ahora, tal y como te prometí al principio del vídeo, aprovechando que ya conoces toda esta serie de patrones de mate y vas a ser capaz de atacar de una manera mucho más eficiente y ganar muchas más partidas, es el momento de que te dé una serie de consejos importantísimos para que puedas mejorar tu nivel de juego, situar tus piezas de mejor manera en el tablero y por tanto te sea más fácil aplicar todos estos patrones de mate. Y esto es algo tan importante que te lo quiero explicar bien explicado. Así que te dejo aquí este vídeo en el que te explico los 30 conceptos más importantes que tienes que conocer para que mejores tu ajedrez y consigas subir de nivel. El complemento ideal para este vídeo. Así que no lo dudes y revísatelo porque te va a ser muy útil. Espero que hayas disfrutado con esta sesión y ya sabes, suscríbete para no perderte ningún contenido